Dominicas de Santa Catalina de Siena. Seguramente ya han escuchado mucho hablar de Fray Saturnino Gutiérrez y también de la Madre Gabriela de San Martín. Estos dos personajes, los fundadores de nuestra congregación, Dominicas de Santa Catalina, son fundamentales para la historia. Pero antes de entender esto, tenemos que devolvernos un poco, o un poco no, mucho, porque tenemos que devolvernos la historia hasta 1170. En ese año, en España, cuando ni siquiera pensábamos en descubrir el nuevo continente, sucedía algo en una pequeña población. Ahora debe lucir algo más o menos así. Se trata de Caleruega, pero en ese tiempo era una pequeña villa. Allí en Caleruega, en ese año, vivían dos personajes. Uno era el señor Félix de Guzmán y la otra era la señora Juana de Asa. Estos dos personajes, don Félix y doña Juana, eran esposos y se amaban, se querían, se adoraban y obviamente al estar casados tuvieron un hermoso bebé. Ese bebé le pusieron Domingo. Ese Domingo es fundamental para la historia de nuestro colegio porque de ahí venimos todos, aunque no fundó el colegio, pero sí es fundamental para saber por qué somos dominicos. Ese es Domingo, el protagonista de nuestra historia. Sin embargo, sucedía algo. Juana de Asa, cuando estaba embarazada de Domingo, es decir, en plena gestación, soñó que había un perro con una llama encendida en su boca, es decir, una antorcha. Entonces simplemente preguntó e indagó qué significaría eso, y el asesor espiritual le dijo que eso estaba relacionado con Domingo, porque eso significaba que ese pequeño iba a iluminar todo el mundo. Y cuando nació, la gente decía que tenía casi una luz que le salía de la frente. Por eso es que cuando ya está grande y se vuelve santo, ilustramos a Santo Domingo con un perrito que tiene una llama y generalmente con una luz que está alrededor de su cara o su rostro. Mejor dicho, este niño tenía su luz propia desde pequeño. Desde que nació podía brillar con su propia fuente. Él creció normalmente como crecían los niños de la época, entre huertas y cultivos, pero tenía toda la intención de ser sacerdote. Así que entró a un seminario y obviamente se logró ordenar como padre. Esto fue en 1196. Allí fue donde empezó a hacer las cosas cotidianas como todos los sacerdotes de la época, pero empezó a cuestionarse algo. Y entre esos cuestionamientos estaban sobre todo 4 cosas: la pobreza, la desigualdad, el hambre y la ignorancia. Sobre todo porque pensaba que vencer la ignorancia era suficiente para vencer muchos males de su tiempo. Así que empezó con esos principios a trabajar. En 1206, él puede convencer con esos principios a un grupo de mujeres. Ese podría ser el primer grupo de mujeres convencidas por Domingo para profesar lo que él quería. Ellas se llamaban las monjas contemplativas de Prulla. Podría decirse que esa empezó siendo la primera comunidad dominica. Pero en 1215 fue donde él obtuvo el permiso del Papa. ¿Qué quiere decir eso? Que una aprobación papal le concedía a este sacerdote Domingo poder crear oficialmente una orden. Por eso creó la orden dominica. Ahí es donde nace la orden dominica. Y podría multiplicarse. Ahora lo que él pensaba ya lo podría expresar libremente por todas las partes del mundo. Y así fue que al multiplicarse empezó a esparcir todo su mensaje, con todos aquellos que se iban vinculando a esos principios. Con todo esto claro, este mensaje y filosofía empezó a esparcirse en todas las direcciones. Para todas partes empezaban a crecer grupos dominicos. Él cobijó todas las congregaciones bajo la cruz de Calatrava.
Este es el escudo de la congregación y está inspirado en la herencia que tenían en aquel tiempo las familias o las regiones, en este caso Calatrava. Esa es la cruz que nos identifica como dominicos. Ahora, el gran tronco es Domingo y de él surgen y nacen muchas congregaciones inspiradas en su filosofía, todas dominicas pero ya inspiradas en el legado y no porque él las fundara propiamente. Entonces están las dominicas del Santísimo Sacramento, las de Nuestra Señora, dominicas de la Enseñanza, está también las dominicas de la Anunciata, y así podemos seguir diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Hay tantas que no cabrían ni siquiera aquí en los papelitos y en la pantalla. Ahora, a nosotros nos interesa las dominicas de Santa Catalina de Siena. Y es la única congregación femenina nacida en Colombia por nuestros fundadores, Fray Saturnino y la Madre Gabriela. Una historia que no es tan vieja como la otra. Esta tiene 137 años, mientras que Domingo, eso fue ya hace 800 años. Aquí es donde empieza la historia de nuestra congregación. Nació en una familia católica, en una región de Castilla, España. Domingo de Guzmán y Asa. Y recorrió grandes distancias con el único objeto de predicar y mover en nuestros corazones el amor al prójimo. en la mente de Santo Domingo de Guzmán y con la guía de la Santísima Virgen, se funda la Orden de Predicadores. La Virgen le entregó el rosario a Santo Domingo de Guzmán. Predicaban y enseñaban la gloria de Dios y la Virgen, para que se extienda su nombre a lo largo del mundo, que hasta la fecha perdura con la gracia de Dios, encontrando modos distintos de predicar, conforme a los tiempos que se viven. tener un hijo predicador, santo y fecundo. y fue Domingo elegido a tal misión. Buscando el amor de Dios. Un gran número de hombres se unieron a la obra apostólica. Luego los laicos colaboraron y así inició la gran familia dominicana que en la iglesia es comunión. Tesoros escritos, un mundo en tinieblas, hambriento de pan, de palabra y verdad. Mas son pieles muertas, se dijo Domingo, y vendió sus libros para ayudar. Su contemplación logró inspirarlos, y a mujeres y a hombres contagió. Un nuevo carisma nació para el mundo, itinerancia en la predicación.